Ya. Entonces, eh, hoy día vamos a ver algunos aspectos de la noticia, algunos aspectos centrales de la noticia. Vamos a pasar esto más o menos rápido porque me imagino que ya lo vieron en otros ramos introductorios. Ok, primero, definición de noticia. ¿Alguien puede atreverse a darme una definición de noticia? Algo novedoso. Algo novedoso. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Disculpe, profesor, que recién me estoy integrando de nuevo a la clase Ah, ok. y por motivos de mi trabajo no he podido asistir a Ujú. clases, sí. Y no me quedaba muy claro eh, lo que hay que entregar al final de la clase. Por favor, ¿me podría explicar? Déjeme poner pausa a la grabación. Bueno, entonces, una noticia, ya que colaboraron bien, tiene muchas definiciones, muchas definiciones. Podríamos decir que cada autor que teoriza sobre esto inventa o desarrolla una definición nueva. Por eso tal vez a usted a lo largo de estos semestres de carrera, tal vez le han dado muchas definiciones de noticias. Pero para hacer una definición más concreta, podemos hablar que hay 4 elementos que se repiten en todas las definiciones. Todas las definiciones de noticias, y son estos. El primero, la actualidad, el hecho, el interés y la transmisión. Quiero que hablemos de cada uno de ellos, qué es lo que definen una noticia. Y por lo tanto, es algo importante que ustedes conozcan y manejen cada vez que quieran dar un tema como noticia. Cada vez que ustedes olfateen una noticia, cada vez que le quieran sugerir a su editor una noticia, tengan en cuenta estos 4 elementos. ¿Ok? El primero de ellos, la actualidad. No creo que tengamos que profundizar mucho respecto a la actualidad. Es algo que ustedes ya tienen que tener bien conocido, bien presente. Podríamos acotar que, bueno, para gente común y corriente, la actualidad podría ser aquello que es lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Lo que ocurre ahora para el común de la gente. Pero para los periodistas, que somos profesionales ya de la actualidad, tiene una connotación diferente, tiene un significado que va más allá de algo que está pasando ahora, ¿ya? Entonces podríamos, primero, cuando andamos buscando noticias, podemos definir que una noticia tiene que tener actualidad, pero puede ser una actualidad de momento presente, una actualidad prolongada o una actualidad permanente, ¿ya? Hay esas diferentes formas de que nosotros como periodistas podemos olfatear una noticia y podemos darle actualidad a una noticia. Es diferente a lo que el común de la gente cree, ¿ya? Perdón. Voy a poner en modo avión esta cosa. Ya. La actualidad de momento presente. Es cuando ustedes dan a conocer un hecho que pasa en un momento. Es como lo que conoce la gente. Algo que ocurre en ese momento. Ejemplo, cuando en un partido de fútbol hay un gol, ese es la actualidad de momento presente. Es el hecho que se produce justo en ese momento. ¿Ya? Este tipo de actualidad no siempre es imprevista. Puede ser algo que siempre se repite. ¿Ya? Por ejemplo, todos los días, a cierta hora, la autoridad llama a una conferencia de prensa y da a conocer las cifras del COVID, todos los días. Entonces uno puede decir que es algo que va a pasar.
Y, ¿cómo va a pasar? Está en ese momento y cuando dan las cifras, uno da a conocer esas cifras de actualidad en el momento presente. Pueden estarlo despachando en vivo y en ese mismo momento, cuando la autoridad da a conocer la cifra, ustedes lo comunican. Esa es la actualidad de momento presente. ¿Se entiende, no? ¿Dudas? ¿No tienen dudas respecto a esto? No. Ya, bueno. También, cuando hablamos de actualidad, tienen que tener presente lo que se llama la actualidad prolongada. ¿Ya? Se diferencia de la anterior porque no ocurre en un momento puntual, sino que este hecho permanece en la pauta por más tiempo, se prolonga en la pauta. ¿Ya? Es cuando nosotros damos a conocer un hecho y cuando descubrimos un nuevo antecedente respecto a este acontecimiento, a este hecho, podemos reactualizar la noticia. Entonces, por lo general, se da cuando nosotros ya lanzamos una noticia y después cuando conseguimos un nuevo hecho, volvemos a publicar la noticia, pero volvemos a poner en la pauta actual la noticia. ¿Ya? Ejemplo, ¿se acuerdan cuando, el ejemplo de la foto, ¿se acuerdan cuando en La Serena los papás se tomaron la ruta 5 porque faltaba una pasarela? ¿Lo recuerdan? Sí, sí, Benjamín, Yo no. por el caso en de el colegio Benjamín. adventista. Claro, justamente. Bien. Ahora, ¿cuál fue el hecho? El hecho puntual. ¿Cuál fue el primero, el hecho de actualidad? El primer hecho, la primera noticia. Benjamín, Que el atropellaron al niño. accidente. Claro, fue el accidente. Pero en ese momento tuvo una actualidad de momento presente en la noticia. ¿Ya? Pero nosotros después hubo otro antecedente que se incorporó, que fue la protesta de los padres. Y entonces ya la actualidad que adquiere esta noticia es de actualidad prolongada. Se prolonga la actualidad. No fue un hecho puntual que se dio y pasó. Como todos los días dan las cifras del COVID, en la conferencia de prensa uno da las cifras y pasa, se va, se olvida. Pero si nosotros damos nuevos antecedentes, prolongamos esta actualidad. Y comenzamos a hablar de actualidad prolongada. Entonces, cuando nosotros vamos actualizando con nuevos antecedentes, vamos prolongando la actualidad. ¿Ok? ¿Se va entendiendo bien o no la diferencia? ¿O hay dudas? No se entiende. Es como un hilo. ¿Sí? Es como seguir el hilo en Twitter o seguir los datos más antecedentes. La actualidad permanente. ¿Ya? Acá hay una diferencia también con la actualidad prolongada. La actualidad permanente son esos acontecimientos, son esos hechos que no terminan en un día, en una semana o en un mes, sino que se mantienen permanentemente. Ejemplo, una guerra. Una guerra ya no es de actualidad prolongada, porque no hay nuevos datos que se van sumando todos los días, sino todo momento sigue siendo actual, una guerra. La pandemia, ¿qué creen que es? ¿Actualidad permanente o actualidad prolongada? Permanente. Permanente, sí, exactamente. Porque no son hechos puntuales que se van enriqueciendo con uno u otro antecedente. No, es tan grande, es tan permanente el asunto que siempre está en la pauta. Todos los días está en la pauta. En todos los medios de comunicación hay algo del COVID en el mundo. Es permanente. ¿Ok? Entonces, hasta ahora tenemos 3 tipos de actualidad. La actualidad de momento presente, la actualidad prolongada y la actualidad permanente. ¿Ya? Y hay una última, que es de actualización. Que es cuando nosotros ya tenemos un caso y puede haber pasado mucho tiempo de este acontecimiento, pero cuando ustedes investigan o alguien les dice, le da un dato nuevo o tienen simplemente un hallazgo de un nuevo antecedente de esta noticia, que puede haber sido una noticia vieja, y la vuelven a actualizar, la actualizan.
¿Ya? Por lo general ustedes cuando ya dominen bien algunos temas y estén cubriendo ciertos temas y siempre los pueden asignar a esos temas, pueden ir ustedes mismos proponiendo estos temas a medida que van recopilando nuevos hallazgos, nuevos antecedentes. ¿Ok? Se da mucho en el campo judicial cuando se reabren nuevos casos, cuando se descubren con nuevas investigaciones, se descubren nuevos culpables o antecedentes de los casos. Pasa mucho. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de actualidad, como periodistas, vemos la actualidad de forma diferente a cómo la ve el resto de los mortales. Y eso tienen que ir desarrollándolo a medida que van creciendo profesionalmente. ¿Okay? La actualidad, entonces, es el primer elemento que define una noticia. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora, jóvenes? ¿Jovencitas? ¿No? Bueno. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, actualidad es el primer elemento que define una noticia, pero también lo define el hecho mismo. El hecho de una noticia. Todas las noticias se ocupan de un hecho, de un acontecimiento. Y podríamos decirle que podría ser la respuesta al qué, ¿cierto? El hecho, el acontecimiento. Pero hay que aclarar una cosa. No todos los hechos son noticias. ¿Sí o no? ¿O todos los hechos son noticias? Algunos son más relevantes que otros, ¿no? Sí, sí, obviamente. Algunos hechos, algunos acontecimientos son más relevantes que otros. Pero entonces, como Pero no estamos todos definiendo... son noticias. No, claro, no todos son noticias. Yo creo que el que es noticia es el que tiene alguna relevancia, alguna consecuencia para la población, o que tenga que tomar alguna medida, pero no sé, por ejemplo, acá en la imagen, que la diputada Giles estuviera corriendo en el Congreso no era como relevante para nada, ¿Sí? no afectaba en nada. Pero fue noticia. Fue noticia. Y Ah, noticia bueno, sí. que salió hasta el medio internacional. En otros países también vieron la abuela Taku. ¿Ok? Entonces, calificar un hecho como que sea noticia o no noticia requiere de bastante habilidad y requiere de que también tenga algunos elementos. ¿Alguien puede leer la frase o sea, la cuña que está en azul acá en la pantalla? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Ya yo, profe. Ya, adelante. El acontecimiento significa una ruptura en cualquier ámbito, privado o público, que se destaca sobre un fondo uniforme y constituye una diferencia, y se define por los efectos en el tiempo y en el espacio en los que ocurre. Solo cobra sentido en una serie y en relación con los sujetos sociales, por ello su reconocimiento es una operación situada y dinámica. Ok. Ya, puede parecer un poquito complicada esta definición, pero la podemos ir desglosando una a uno. Espera. Ok, primero, el acontecimiento significa una ruptura en cualquier ámbito, público o privado. Cuando hay un acontecimiento y un hecho que rompe con el status quo, ya está teniendo más valor noticioso. El ejemplo de la diputada corriendo rompe completamente con la cotidianeidad y con lo plano que es una votación en la Cámara de Diputados. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que rompe o no rompe? Sí, porque es harto fome ver las discusiones de la Cámara. Claro. Entonces, un hecho que rompe, provoque una ruptura, ¿ya? En cualquier ámbito, público o privado, ya está teniendo un elemento ya de noticioso. ¿Ya? Si se destaca sobre un fondo uniforme y constituye una diferencia, mucho mejor. ¿Ya?
Y también podemos definir los efectos que pueda tener este caso. Aquí en el tema de la diputada puede que no tenga muchos efectos en el tiempo. Puede que las consecuencias que traiga esto más allá de la anécdota no sean más que el que corrió por el Parlamento. Pero si tiene más efecto en el tiempo, más noticioso es el hecho. ¿Ok? Y aquí el valor es que ocurre en un espacio que es súper importante para todos los chilenos, como es el Parlamento. ¿Ok? Y podemos continuar. Solo cobra sentido en una serie y en relación con los sujetos sociales. En una serie. Si una noticia desencadena otras noticias o viene de otras noticias, eso es una serie. ¿Ok? Aquí el cómo se inserta esta acción de la diputada viene en una serie de noticias porque se está discutiendo algo súper importante para el país. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Ujú. Ok. El 10%. Sí, justamente. Fue el primer paso donde fue un hecho, un hito histórico donde se lograba quebrar la mano al sistema de pensiones y permitir que la gente retirara un 10%, un hecho histórico. Entonces viene de una serie y tiene que ver con los sujetos sociales que es toda la sociedad chilena, todos los trabajadores chilenos. Y también no tan solamente la clase política que estaba presente en el Parlamento en ese momento, sino que tiene que ver con una serie de acontecimientos que tienen que ver con todo el país. Y eso es, si ustedes logran juntar todo eso en un acontecimiento, van viendo que ese hecho tiene mayor valor noticioso. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos? Entonces, cuando ustedes vean un hecho que rompa, provoque una ruptura en el status quo, la forma de hacer, que provoque una diferencia en el ambiente, genere en el público reacciones, que venga, esté encadenado a otras noticias y que provoque que este hecho siga prolongándose en el tiempo como una rueda, ese hecho tiene mayor valor noticioso. ¿Bien? Ahora, sería lo mismo si yo les doy un ejemplo. ¿Qué tanto valor noticioso tiene el hecho de que una micro quede en Pana a los pies del Morro de Arica? ¿Una micro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Provoca una ruptura en el ámbito privado público? O sea, igual considerando que somos de La Serena, no es tan relevante porque no es cercano a nosotros. ¿Sí? Pero no estamos viendo el aspecto de cercanía del hecho. Veamos lo que define el autor acá. El acontecimiento. ¿Significa una ruptura en cualquier ámbito público o privado? El que haya una micro en Pana. Yo creo que no, porque pasa habitualmente. ¿Sí? En todas partes puede una micro quedar en Pana. ¿Cierto? Bien. ¿Tiene efectos en el tiempo y en el espacio? No. No. O sea, sí. No, no sé. Depende del punto de vista, creo yo, porque, por ejemplo, si era gente que tenía que trasladarse a un lugar de trabajo o algo así, sí, para ellos sí afecta. Pero para nosotros, lectores de la noticia, no. Ok. Entonces aquí viene el punto siguiente. Solo cobra sentido en una serie y en relación con los sujetos sociales. Los sujetos sociales, usted dice que para ellos, los que iban en la micro, sí era importante, pero para todo el resto no es importante. Entonces, este hecho que yo les digo, una micro en Pana en el Morro de Arica, no tiene ningún valor noticioso. Aunque
aunque pueda sonar bonito que el Morro Arica o cualquier cosa. Y lo mismo sucede cuando, no sé, una micro en Santiago se cae a un charco, en una pasarela en Santiago que todos los años se produce. Entonces, cuando usted olfatea un hecho, tiene que tener estos elementos. O sea, como guía, para ver qué tanto un hecho, un acontecimiento, un suceso es noticia, ustedes pueden ocupar esta lista que les presento en pantalla. Mientras mayor sea el número de elementos que se repitan, mayor valor noticioso tendrá. Y aquí está el tema de la cercanía que hablaba la compañera recién. Entonces, si la noticia rompe la cotidianidad, suma un punto. El tema de la proximidad, si es cercano o no es cercano, si acá estamos en La Serena y no en Arica, uno tiene que evaluar qué tan importante puede ser, suma otro punto. Si me afecta directamente, suma otro punto. Si los protagonistas son importantes, suma otro punto. Porque a lo mejor la micro que se quedó en pana en el Morro Arica llevaba a todo el gabinete partiendo por Piñera y todo su gabinete, y se quedaron en pana. Entonces puede ser importante por los protagonistas de quienes estaban en la micro. También es importante el número de personas, porque a lo mejor la micro iba sola, o a lo mejor iba llena de gente. A lo mejor las personas que iban dentro de la micro eran personas con condiciones especiales, no lo sé, estoy inventando. También es importante ver si tiene algún contenido emocional, si ese hecho provoca alguna emoción. A lo mejor dentro de la micro iban, no sé qué lo sensibiliza a ustedes o qué lo emociona, puro, no sé, ancianos que iban por primera vez iban a conocer el mar, ¿sí? Y justo se quedan en pana y no conocen el mar. No sé. Puede tener un contenido emocional y puede ser un hecho más noticioso. También suma si es que es raro o extraño. A lo mejor la micro que se quedó en pana era una micro súper especial, como aquellas micros que tenía algún mensaje subversivo. Imagínense que hubiese tenido una micro que anda con un mensaje subversivo en sus paredes, o sea, ¿cómo se llama la parte al lado de las micros? O sea, que vaya con un contenido subversivo. Puede ser algo raro. Si genera controversia, también suma. Y si tiene desarrollo y genera un suspenso, también suma como elemento noticioso. Entonces ustedes cuando vean, se enfrenten con un hecho, pueden evaluar ese hecho con estas características. ¿Se entiende bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya. Sí, profe. Busquemos otro ejemplo. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de algún hecho que pueda generar controversia? Lo que Actualmente, dijo el presidente. Sí, cualquiera sirve. Puede ser inventado. Da lo mismo. Me acuerdo, por ejemplo, hace algunos años el bus de la libertad, creo que se llamaba, y por el otro lado era como el bus del odio. Claro. A eso me refería con esos mensajes subversivos. Justamente quería esos buses. Generan controversia. Si se quedara en pana en el Morro de Arica, ¿generaría controversia? ¿Sería algo raro? ¿Sería algo extraño? Ese bus, ese bus claro, en ese el bus de morro, sí, ese bus de la es que controversia.
Sí, yo creo que sí, porque la gracia es que se esté andando por todo Chile con el mensaje y se quede en pana Claro, de sería la algo nada. raro, Igual tiene extraño. protagonismo. Claro. Ahí va sumando. ¿Rompe la cotidianeidad? Sí Sí, lo rompe. sí. ¿Es próximo? Eh, sí, ¿Sí? Por el tema de la diversidad, ¿cierto? sí, porque, o sea, los discursos de odio, vengan de donde vengan, generan impacto en todo. Algunos negativamente porque se sienten discriminados, discriminadas, atacados, violentados, Claro. y otras personas porque los identifica Bien, de alguna u otra manera. claro. Excelente. También eso mismo tiene que ver con la afectación directa. Afecta directamente a algunos o a otros no. Importancia del protagonista. ¿Tiene importancia los protagonistas en esa noticia? Sí, porque harto. ¿Sí? Por el mismo mensaje de odio, porque puede haber sido. ¿Número de personas involucradas? No tanto, ¿cierto? Aquí No influye. no influye. ¿Ok? Pero se dan cuenta que en un ejemplo, en el primer ejemplo, donde era una micro común y corriente, no tiene ninguna importancia. Pero a medida que les vamos dando otro, vamos considerando otro aspecto, como si es que es raro, genera controversia, es próximo, afecta directa, sí va adquiriendo otro valor noticioso. Y puede ser, los dos hechos son una micro que te empana debajo del Morro Arica. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo un hecho puede adquirir valor noticioso respecto a otro? ¿Sí o no? ¿O queda más o menos en la nebulosa? Como profe no... Bueno, se dan cuenta, la pregunta es, ¿se dan cuenta de cómo pasamos del ejemplo de la micro, que se queda en pana, en el Morro Arica, que no tenía mucho valor noticioso, a otra micro que queda en pana en el Morro Arica con valor noticioso? ¿Se dieron por cuenta? los elementos que tienen. Claro. Por estos elementos que ustedes pueden chequear. Por eso ustedes cuando quieran medir qué tan noticioso es un hecho, apliquen esta lista, este chequeo. Y evalúenlo, evalúen ese hecho respecto a este chequeo. Les va a servir mucho para decir, ah, esto sí que puede ser noticia y esto puede que no sea noticia. Entonces, volviendo, una noticia, entonces, en primer lugar, debe tener actualidad y también debe ser un hecho noticioso. ¿Ok? ¿Cuál es el hecho noticioso? Aquel que cumple la mayor cantidad de esta lista, de elementos de esta lista. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahora? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Creo que no vemos comentarios. Bueno, el tercer elemento para definir una noticia, aparte de la actualidad, del hecho noticioso, es el interés. Esto es bastante importante porque se critica, se cuestiona mucho a algunos medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de Santiago, que transmiten noticias que no le interesan a nadie. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Cómo evalúan ustedes los noticiarios de Santiago? Que evidentemente son muy centralistas y que no sé si no le importan a nadie, pero como que no tienen una gran llegada. El tema del interés es que hace a una noticia interesante para algunos e interesante para otros, es algo que entra en el terreno de la subjetividad completamente. Es un desafío diario de quienes tienen que llevar una pauta noticiosa. Si
Si ustedes trabajan en un diario, un canal de televisión, el buscar noticias, hechos que tengan interés, que sean de interés para el público, es completamente estresante. Es algo que les va a estresar bastante. Entonces, yo les llamo a que se preocupen bastante de qué es esta cosa del interés, ¿ya? ¿Cómo saber si algo es interesante para el público? ¿Cómo voy a saber si es interesante que una micro quedó en Pana en el Morro de Arica o no? Ya lo sé, a lo mejor puedo evaluarlo con los contenidos, con los elementos que les di recientemente. ¿Pero va a ser interesante para el público, efectivamente? Entonces, hay algunas pautas que nos pueden orientar hacia aquellos acontecimientos que pueden ser de interés del público. ¿Ya? ¿Alguien puede leer esta cita de la autora, que está en azul? ¿Alguien me puede ayudar? Yo lo leo, profe. Ya, gracias, María Luisa. Dice, ya no funciona el paradigma de que los medios imponen los intereses. Ese poder está agonizando, si es que ya no está muerto. Es hora de establecer claridades en cuanto a los intereses de la audiencia. Más aún al considerar que esto será válido para todos los géneros y para todas las plataformas. Okay. ¿Algún comentario respecto a esta frase? ¿Qué les llama la atención? Que está como teniendo en cuenta todas las situaciones que están ocurriendo ahora, yo creo. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Parece que estamos solos en la sala. Solos. Que el interés ya no lo marcan los medios, sino que lo marca la actualidad y las personas en realidad. Entonces Sí. el medio no se preocupa de él ir marcando la pauta noticiosa, sino que las personas, los intereses de las personas. Sí. Eso, bien, muchas gracias. Eso es súper importante hoy. Hace algunos años, ya digamos 10, 15 años atrás, el interés de un hecho noticioso podían darlo los periodistas, podían darlo los medios. Los medios decían qué hecho era interesante saber, de conocer, de aquellos que no eran interesantes. Hoy día eso ya no es así. Cuando les hablan de que los medios, lo que es interesante es lo que está en los medios, ustedes mismos saben que eso no es así. ¿Ustedes encuentran interesante todas las noticias que salen en los medios o no, personalmente? No. No. ¿Sí? Son fomes, son aburridos. Y eso va, mientras más joven es el público, menos conexión tienen con los medios de comunicación tradicionales. Menos le interesan las pautas que salen en los medios tradicionales. Entonces, por eso les mencioné en un principio, desarrollar pautas que sean de interés para el público es algo súper estresante, es una labor constante de cómo yo voy viendo, evaluando las tendencias, cómo estoy viendo, evaluando aquello que le interesa al público, de qué se está hablando en redes sociales, qué no se habla en redes sociales, qué se habló ayer, qué se va a hablar mañana, todo eso tienen que ustedes juntarlo y ver casi realmente ese tema que ustedes van a trabajar va a ser de interés para el público. Entonces, lo central es ver los intereses de la audiencia, ¿ya? Ya no dejarse guiar por la pauta que haya salido, no sé, si alguna noticia salió en Canal 13, es interesante, entonces cubrámosla también. No, se pueden caer, se pueden tropezar. Salió en Diario El Día, así que es interesante. No, se pueden caer. Lo mismo pasa si sale en Mi Radio, por ejemplo. Para Mi Radio puede haber sido interesante o no, pero no para ustedes. Ustedes tienen que fijarse en la audiencia. La audiencia hoy día es la que manda. ¿Ya? Y acá algunas pautas, algunos ejemplos de cómo ustedes pueden ver cuáles son los intereses de la audiencia. Bueno, tenemos que ver que sean intereses
que afecten de alguna manera a la audiencia. Tiene que ver con la cercanía, la proximidad, no sé, tiene que ver que lo afecte de alguna manera. El bus, este que hablaba del odio, ¿afectaba o no afectaba? Ustedes ven ahí. Sí, me afecta, entonces puede ser más interesante para mi audiencia. También puede ser intereses todo aquello que tenga que ver con el ámbito alimentario. Toda la gente come todos los días se alimenta. Entonces alguna noticia que pueda venir del ámbito alimentario puede tener algún interés. El tema de las conductas sexuales también es transversal a la mayoría de las audiencias. El descanso, el sueño, la agresividad y el dolor. Estos temas son transversales y son intereses primarios, que pueden pertenecer a cada una de las personas, puede ser de interés de todas las personas. Entonces, cuando nosotros veamos cuál tema puede ser interesante, podemos ver cuáles son sus intereses primarios y ahí hay una lista de ejemplos. Aquellas cosas que tienen que ver con conductas sexuales, esas cosas que tienen que ver con el descanso y el sueño, la agresividad y el dolor, etc. ¿Ok? También podemos ver y medir estos temas si tienen intereses emotivos, si provocan alguna emoción en la gente. Y por lo general, los temas que tienen que ver con el amor y los afectos sí generan emoción en la gente. O aquellos temas que tienen que ver con la salud espiritual, con el wellness, con la vida sana, también que tienen que ver con la autoestima de las personas, también son intereses. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, no? Sí, profesor. Bueno, ok. También tenemos los intereses específicos. ¿Ok? Tenemos intereses primarios, intereses emotivos y los intereses específicos. Acá le traigo un ejemplo de una segmentación que se hace en las campañas de redes sociales. ¿Han hecho ustedes segmentación en campañas de redes sociales? ¿Han hecho una campaña para redes sociales? ¿De Facebook? Sí, Sí. Y cuando tienen que segmentar el público, hacen un perfil así es. y después En del la parte como de páginas, o sea, la parte como más profesional de Facebook, lo mismo con Instagram, como tiene esta estadística, entonces, por ejemplo, nos permite crear perfiles en las publicaciones dependiendo del público que nos sigue. Pues, por ejemplo, yo lo hice para el partido político al que pertenezco, Ujú. cuando estábamos en proceso de legalización del partido, y por ejemplo, la gente que nos seguía no era gente joven, tan joven como adolescentes, eran como adultos jóvenes, Ujú. y todas las publicaciones tenían que ser como en ese tono, porque las que hacíamos como, no sé, más infantiles, por decirlo así, o más adultas, como en otro perfil, no No tenía el tenían tanta llegada. alcance suficiente. Exactamente. Ok, bien. Entonces usted cuando cuando hizo esa segmentación, cuando hizo ese perfil, puso interés específico, ¿o no? Interesados por la política, interesados por vía ciudadana. ¿Hizo ese ejercicio? Sí, poner las etiquetas, por ejemplo, poníamos región de Coquimbo, Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y esos como etiquetas Sí, para el alcance, porque le poníamos plata para la publicidad y teníamos que ponerle eso. claro. Entonces, a lo medular es que también usted podía poner los intereses de esas personas que las que quería llegar. Porque si usted le hacía esa campaña a alguien que no le interese la política, iba a perder esa plata. ¿O no? Sí, po. Entonces, Sí, por eso tenía que, se puso intereses políticos o algo así, ya no me acuerdo porque fue hace rato, pero cuando ustedes ven una noticia, casi va a ser interesante, bueno, vean los intereses primarios, los intereses emotivos y también los intereses específicos de esta audiencia. Intereses específicos tales, por ejemplo, el nivel educativo que puedan tener, el entorno, sus gustos, su personalidad, sus expectativas. Entonces,
cuando vemos los intereses específicos, estamos viendo a una persona bien específica, bien puntual. Ya no estábamos hablando de un público de masa. Aclaro eso. Estamos hablando de un público específico, al cual nosotros queremos saber cuáles son sus intereses como audiencia. Y es exactamente el mismo ejercicio que hacemos cuando segmentamos en redes sociales. ¿Se comprende o no? Entonces, cuando estamos viendo cómo se define una noticia, entonces tenemos que considerar los aspectos de actualidad. Tenemos que considerar el hecho y podemos aplicar este chequeo que yo les digo para saber si el hecho es noticioso, pero también tenemos que ver el interés que genera el tema en las personas, en nuestra audiencia. Tenemos que tener claro cuáles son los intereses de nuestra audiencia para que nuestra noticia tenga mayor impacto. Y como interés tenemos interés emotivo, intereses primarios y intereses específicos. Entonces nos queda el último punto, que es la transmisión. Ahora, para que una noticia sea noticia, tiene que cumplir con este cuarto elemento, que es la transmisión. Es imprescindible que una noticia sea transmitida, ya sea de forma oral, escrita o audiovisual. Si su noticia cumple con estos cuatro elementos, ya estamos hablando de una noticia comunicable. Pero por más que yo tenga un tema actual, que sea un hecho noticioso, que sea de interés para la audiencia, pero si no lo transmito, no sirve de nada todo el trabajo que hemos realizado. Si no transmitimos nuestro trabajo, nuestra noticia no logra ver la luz. ¿Se entiende ese último elemento? ¿Comentario de alguien? ¿Ningún comentario? Bueno, entonces, para recalcar esto de la transmisión, Gabriel García Márquez, premio Nobel, escritor, decía que lo que no se comunica no existe. Es decir, ustedes pueden haber hecho una investigación súper acabada sobre un hecho, sobre un acontecimiento, que puede tener todos los otros elementos de actualidad, de interés, pero si no lo transmiten, no existe. Eso. Bien. ¿Dudas? ¿Profesor? Cuénteme, Ángelo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando estamos redactando una noticia, la tenemos lista, pero por motivos del editor o se nos prohíbe, por así ¿Publicarla? decirlo, sí, transmitirla, por así decirlo? Deja de ser noticia. Ya no lo es. Es solamente un trabajo periodístico no publicado, pero no es noticia. Entonces, Profesor, ¿y independiente... le ha pasado alguna situación así? ¿Censura? ¿Censura? Sí, Sí, que le digan no, y le pegan así la manita, así, así. sí, sí, sí pasa, sí pasa. Medios en Chile, donde la concentración de los medios es tan alta y los intereses de algunos grupos son tan evidentes en la pauta, que sí, la censura de los medios existe. Y les va a pasar. No es que yo les diga, no, que no les va a pasar y levantemos cruces por eso. No, les va a pasar. Sobre todo en este medio de alta concentración. Donde ahí existe más libertad son en los medios independientes. Pero los grandes medios van a sufrir mucha censura. Eso.